Hola jóvenes, señoritas, ya estamos aquí presentes para poder hablar sobre el tema que nos ocupa. Ya estamos iniciando, ya estamos comenzando, ya se está hablando acerca de los riñones. Habíamos dicho que los riñones son órganos que nos permiten mantener la homeostasis mediante su acción, mediante la parte de su depuración. Aunque debo de comentar, el riñón no nada más hace forma orina. También tiene una parte endocrina, espero que lo tomen en cuenta. El riñón tiene una parte interesante de su función en sentido endocrino, puesto que el paciente con una enfermedad, es decir, de insuficiencia, que llegara a la insuficiencia, la persona tiene un grado anémico, puede llegar a la anemia severa, puesto que la eritropoyetina está formada también, le induce también la formación en el riñón, o la induce el riñón. También, pues, cuando eso se altera, el sistema renina-angiotensina llega a darse con alteraciones y por lo tanto hay alteraciones en la presión. No olviden que el metabolismo del agua y lo referente a su la tensión arterial se ve alterada por este sistema, que también está alterado, el sistema de renina-angiotensina, y no hay adecuada eliminación de agua. Ahí tiene que ver la aldosterona, tiene que ver con todas las acciones que van a hacer sobre la unidad funcional del riñón, y por lo tanto pues el paciente no elimina agua, sino que la retiene. Es un círculo vicioso porque la hormona antidiurética también tiene que ver cuando hay hiperosmolalidad en pacientes con estado diabético. Bueno, hay una alteración completa, pero para que no, tanto hay que decir en cuanto a la patología, que es lo que debemos ir, pero en punto por punto. Me refiero entonces que el riñón, quiero hacer destacar, el riñón no nada más es un elemento que forma orina, que elimina, que absorbe iones y que va a permitir mantener el estado ácido básico, sino que también tiene que ver, repito, con el sistema endocrino. El dibujo que nos están pasando, esta parte de la presentación, nos permite observar todo lo que se ve medio más cafecito hacia la parte de arriba, que sería la parte anterior, es la cavidad peritoneal. Ahí se puede ver cómo está adherido, cómo está puesto el colon en cuanto a sus cortes, y al parecer es duodeno y también páncreas. Se puede ver los grandes vasos a la altura de la parte media de los riñones. Si se dan cuenta, los riñones no son anteroposteriores, sino que los riñones se mantienen un tanto oblicuos, porque el eje, digamos, transversal va oblicuamente. Si se dan cuenta, no están puestos en sentido anteroposterior, no son así muy horizontalizados, sino que están oblicuos. Creo que me entienden, creo que me doy a entender cómo están orientados. Además que los riñones no están también tan verticales, puesto que el polo superior o los polos superiores de los riñones están más cercanos, llegan a insinuarse más hacia la línea media que los polos inferiores. Los polos inferiores se encuentran moderadamente como más separados. Entonces, con esto nos damos cuenta del ambiente perirrenal. El ambiente perirrenal ya lo están hablando, lo están señalando. Dice grasa perirrenal y su cápsula adiposa. Es cierto, ahí lo vamos a encontrar para que se mantenga. De lo contrario, habría una ectopía renal, estaría fuera de su lugar, o bien facilitaría alteraciones de posición del riñón o de riñones cuando hay alteraciones de la grasa o tejido adiposo perirrenal. Están las fascias, se ve ahí definido la cápsula fibrosa. Bueno, está muy lejos para poderla señalar, pero se ve
en qué parte se localizaría. También sirve esta imagen para poder decir, a ver, si nosotros vemos las paredes posteriores de los riñones, veremos cómo van, bueno, no se observa bien aquí, pero la fascia de Zuckerman que describe Zuckerman cubre la cara posterior para luego llegar al nivel de la columna. Cada uno de ellos se relaciona con los vasos que estamos viendo también, los vasos renales, que quedan también por delante. Pero por la parte de, bueno, es decir, la fascia que queda por delante de riñones, que describe Gerota, bueno, van por delante, pero que crean, esta sí pasa al lado contrario. Es decir, pareciera que es una sola capa que envuelve a los dos por su cara anterior. Entonces, hay que verlo con detenimiento desde el punto de vista esquemático, porque no nos podemos ver. Tienen esa particularidad en cuanto a sus elementos de sostén. Claro que hacia arriba, las fascias, la pre y la postrenal, terminan a nivel de la cara inferior del diafragma, eso es parte posterior. E inferiormente, las hojas se unen también y van en sentido hasta la parte de la fosa ilíaca. Digamos, ahí se van a perder porque llegan hacia la parte anterior de los músculos, bueno, es decir, del polo inferior de los riñones en sentido descendente, llegan a deslizarse hasta la fascia ilíaca, hasta la parte más inferior. Bueno, pues entonces, aunque también diríamos aquí, aprovechando, hay una fascia que se llama, ya creo que el día de ayer lo comentábamos, la fascia interreno-suprarrenal, que es otra fascia que está dividiendo, separando la glándula suprarrenal con el propio riñón, que cuando se quita un riñón, pues la glándula queda en su lugar. Aprovechando el panorama y para poder recordar un poquito sobre lo que hablaron el día de ayer. Aquí se puede ver, vean ustedes, los músculos posteriores del abdomen, sobre todo, pues, centralmente el psoas, los psoas que vemos ahí pegados a la columna, y luego más lateralizado el cuadrado lumbar. Cuando decíamos de los músculos del abdomen, recuerdo haberles comentado, hay veces que la descripción propia de músculos de la región posterior del abdomen es tan rápida, es tan sencilla, que pues termina pronto la explicación. Pero no nos la acabamos cuando hablamos de sus relaciones. Y cuando hablábamos de los músculos antes mencionados, decíamos, y por delante, relacionan con los riñones, con los elementos colectores, con las fascias prerrenales, con los vasos también que pueden estar de acuerdo a sus ramas cercanas a los músculos antes mencionados. Pues espero que estén recordando todo eso que ya habíamos hablado, porque hoy estamos hablando lo mismo, pero pues vamos ahora de atrás hacia adelante, hablando de riñones, o más bien sería de adelante hacia atrás, ¿no? La relación que tienen con los músculos, que ya se han hablado en capítulos anteriores. Bien, pues si son tan amables, vamos a continuar con el tema, por favor. Gracias, doctor, por su aportación. Bueno, como ayer el doctor nos estaba hablando de los medios de educación, pues acá se los traigo un poquito más, más complejos. Y bueno, tenemos la fascia renal. Este está, es una dependencia de la fascia propia subperitoneal, la cual al llegar al borde extremo del riñón se desdobla en una hoja anterior renal y una hoja posterior retrorrenal. También es una lámina conjuntiva que envuelve al riñón, compuesta por dos hojas, la hoja anterior o prerrenal y recubierta a su vez por el peritoneo parietal, y la hoja posterior o retrorrenal, que se relaciona con el diafragma. Inmediatamente por fuera de la cápsula fibrosa renal, pues se encuentra un cúmulo de grasa extraperitoneal, la grasa perinefrica. Ajá. Englobando a esta cápsula adiposa hay una condensación membranosa, la fascia extraperitoneal y la fascia renal. Está en contacto extremadamente con el diafragma y el peritoneo. Y pues ahí podemos ver la fascia renal, el que está circulando. Puedes pasarle.
A la otra, por favor. Y también tenemos a la cápsula adiposa del riñón, que tenemos del lado derecho. Y bueno, esta no está en contacto directo con el riñón y la glándula suprarrenal, sino que se halla separada en el adulto por una lámina celuloadiposa. Es primero. Una disculpa. Les decía que se halla separada en el adulto por una lámina celuloadiposa blanda y fluida, denominada cápsula adiposa del riñón. Dependiendo del contenido adiposo del individuo, aumenta la obesidad. Esta se va a ver aumentada, va a tener un grosor va a tener más grosor, depende pues a la grasa que tenga la persona. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar en la configuración interna. Vamos a mencionar la cápsula fibrosa y la parénquima renal. ¿Ya puedes pasar a la siguiente, por favor? Bueno, como podemos observar, la cápsula fibrosa es la que se observa a mano derecha en color rojo y a mano izquierda la que se está levantando. Eso forma parte de la cápsula renal o fibrosa. Esta es una membrana que está en íntima relación con los riñones y, como podemos observar, lo rodea en su totalidad y penetra en ella por medio del hilio. ¿Lo puedes pasar a la siguiente, por favor? Ahora, antes de hablar de la parénquima renal, vamos a hablar de los senos renales. El seno renal, como podemos observar, es la que se observa más o menos en color azul, la que está encerrada. Bueno, esta es una cavidad que se encuentra excavada en la parénquima renal. Tiene más o menos una profundidad de 3 centímetros y es como un tejido célulo adiposo. ¿Me puedes pasar a la siguiente, por favor? Bueno, ahora vamos a hablar de la zona papilar. A ver, entonces los riñones cuando se describen tienen una parte interesante de su descripción, es decir, la forma que van a adoptar o que representan. Tienen que tener la forma de una habichuela, efectivamente, que va a presentar una cara anterior. Ya vieron que la cara anterior es un tanto anteromedial y una cara posterolateral. Ya te lo expliqué en cuanto a que los riñones no son completamente frontales, son un poquito oblicuos. Después decíamos que su polo superior, bueno, comprende dos extremidades que se definen, lo llegan a mencionar como polos, polo superior, polo inferior. Sí, que van a presentar un borde lateral que es muy largo. Pues que toda esa convexidad que ves desde la parte superior e inferior, o como quieras ir de abajo arriba, de arriba abajo, es muy larga. El borde interno, o el borde que está más medial, es más corto, pero se caracteriza porque tiene una escotadura. Ahí lo estamos viendo. En la figura de tu izquierda, frente a ti, vamos a encontrar eso que se ve de color rosa. Desde la parte superior, entrando a la parte profunda del riñón, nos damos ahí toda la periferia, vemos que tiene unos elementos sobresalientes, cuestión que es momento de la explicación, es motivo de la explicación en ese momento. Veamos cómo están los elementos sobresalientes que definen la formación de las papilas. Bueno, vemos cómo va de una parte superior hasta una inferior, pero entrando a toda esa parte profunda. Eso se llama el seno renal. Y el seno renal caracteriza por la presencia de dos labios o dos bordes, uno anterior y uno posterior. Si nos asomamos a esa parte hueca que tiene el borde medial del riñón, nos percatamos que hay unos sobresalientes, los cuales lo han definido como la zona papilar. Efectivamente son unas papilas, son unas prominencias que van a caracterizarse por los por los diferentes conceptos. Entonces, por favor, síguele, compañero.
Ok, como nos estaba explicando el profesor, bueno, vamos a seguir con la explicación. Las papilas renales son las que podemos observar en la imagen de en medio, en color azul, y las de la parte izquierda podemos observar son las que se encuentran en blanco con negro como anillos. ¿Lo pueden observar? Esas son la zona papilar o las papilas renales. Ahora, estas son unas superficies un tanto irregulares que tienen como unas salientes cónicas. Estas superficies tienen características que se pueden observar a mano derecha como orificios. ¿Lo pueden observar esos puntitos rojos? Esos puntitos rojos son como orificios que aproximadamente vienen de a 10 a 20 orificios por cada papila renal. Estos orificios desembocan en los túbulos colectores. Ahora, también podemos observar en la imagen de la izquierda que no todas las eminencias tienen estos anillitos. No tienen todos estos orificios, son los que se observan completamente como en color rosado o morado. Estas se conocen simplemente como eminencias interpapilares y no cuentan con estos orificios. Entonces, los únicos que cuentan con los orificios son los que se observan como en anillos blancos con negro. ¿Ok? Y esta zona papilar representa el vértice de esto que se ven como triángulos. Estos triángulos se conocen como pirámides renales o también pirámides renales de Malpigio, como lo menciona Quirós. ¿Ok? Bueno, ¿le puedes pasar a la siguiente, por favor? Entonces los orificios de las papilas, ¿qué representan? Los orificios de las papilas, Sí, más o menos aproximadamente vienen de a 10 a 20 orificios y estos representan o corresponden a la desembocadura de los túbulos colectores. correcto. Sí, sí, está bien. Sí, son los que se observan a mano derecha, como con puntitos rojos. Cada zona papilar tiene de 10 a 20 orificios aproximadamente. Sí. Bueno, Ok, ¿me puedes pasar a la siguiente? la figura del medio que está en blanco y negro, pues no me gusta, está un poco didáctica, pero dicen eso que se ve oscurito, pues están, bueno, hay otros dibujos mejores. Pero bien, seguimos hablando, adelante. Bueno, ahora vamos a hablar de la parénquima renal. Para hablar de la Sí, parénquima renal, a ver, es del, no de la, del parénquima. del parénquima Ok, renal, perdón. del parénquima renal, correcto. Sí, disculpe, doctor. Bueno, vamos a hablar. La que se observa encerrado con color azul en las figuras, en las tres figuras, representa a la corteza o cortical. Son los que se observan en color azul. Ahora, lo que se observa como pequeños triángulos representan a la zona central o a la médula. Todo eso representa a la médula. También lo que se observa como en color rosado más bajo, también representa a la médula o a la zona central, que como ya mencionamos son las zonas papilares. Ahora, Entonces, como lo que quiere decir que al corte del riñón, si tú ves el corte de un riñón, de cualquier animal, por ejemplo, el riñón de un cerdo, es que desde el punto de vista dimensional es muy parecido al del hombre. Entonces, pues si estuviéramos así, seguramente has visto un corte de un riñón de un animal. Si no es así, a lo mejor hasta uno de res o has visto un riñón o riñones. Nos damos cuenta que, pues, y al igual que el hígado, veríamos pura masa, no nos daríamos cuenta de qué está conformado. Sin embargo, pues tiene muchas cuestiones que decirse. Entonces, al hacer el corte en sentido coronal, como lo vemos acá, nos damos cuenta que el riñón tiene diferentes expresiones en cuestiones de color. Y una muy periférica que va de en toda la extensión desde el borde o la parte medial o la parte superior del seno renal, pero yéndose por la orilla, por el borde, le damos toda la vuelta, todo eso que se ve rosado, pero muy homogéneo, como si fuese una parte gruesa. Pues bueno, eso se llama, de hoy en para adelante la vas a conocer con el nombre de zona cortical. Y creo que es muy lógico por la corteza, ¿no? Parte más periférica. Pero también en sentido más medial, como está bien señalado aquí en estas diapositivas, hay una zona que es un poquito más oscura y otra que está no oscura. Tales
la expresión del dibujo del medio, ¿sí? Y el dibujo de la derecha, a nuestro extremo, si lo viéramos desde el punto de vista así, histológico, nos daremos cuenta de la inmensidad de elementos con que cuenta el riñón en sentido microscópico. El dibujo de la derecha es una réplica de lo que habíamos señalado en el dibujo del medio. Y lo que está señalado también en el dibujo de la izquierda, del extremo izquierdo. Entonces nos damos cuenta que de hoy para adelante tú tendrás que decir y comprender y otra zona que se llama medular. Vamos en ese sentido, en esa parte. Entonces hay una apariencia y algunas propiedades que tiene cada una de sus regiones. ¿De acuerdo? Entonces vamos en eso. Aquí sí quiero ser un tanto enfático, pero bueno, seguimos con nuestro compañero. Bueno, como ya habíamos mencionado, estas zonas triangulares que se observan también se conocen como las pirámides renales de Malpigio. Bueno, ahora quiero que observen más o menos en las tres imágenes la zona que ya habíamos mencionado que se llama corteza o cortical, que está encerrada en color azul. Ahora céntrense en la que tienen a la mano derecha, en la que es más histológica. Bueno, ahí vamos a observar una que está encerrada en color rojo, más o menos, aquí. Eso se le conoce como, bueno, el Quirós lo menciona como las pirámides de Ferrin, tal cual así, Ferrin. Y las que están en color verde, se conocen, bueno, el Quirós lo menciona como laberinto cortical. ¿Ok? Bueno, ¿le puedes pasar a la siguiente, por favor? Ahora vamos a hablar un poco de el cáliz renal. Como podemos observar, el cáliz renal, tenemos unas que son cálices renales menores y otras que son mayores. Las cálices renales menores son las que se pueden observar más o menos en color rojo, y las cálices renales mayores son las que se pueden observar más o menos en color verde. La Target menciona que son 3 aproximadamente, pero no es como que fijo, pero por lo regular son 3. La que podemos observar hasta arriba, que es la superior, la media y la inferior. Bueno, ¿para qué sirve esto? Bueno, como podemos observar, estos son un conjunto de canales excretores que conducen la orina definitiva desde su salida de la parénquima renal hasta el exterior del riñón. Entonces, esa es su función. ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre la nefrona, que es la unidad funcional del riñón y produce orina concentrada al realizar el ultrafiltrado de la sangre. Una nefrona consiste en 2 porciones principales, un corpúsculo renal y su sistema de túbulos renales. Los corpúsculos renales se ubican en la corteza renal, mientras que sus sistemas tubulares se extienden dentro de la médula. Dependiendo de su distribución y morfología, existen 2 tipos principales de nefronas en el riñón, cortical y yuxtamedular. Las nefronas corticales tienen sus corpúsculos cercanos a la cápsula renal. Sus túbulos son muy cortos y se extienden solamente en la médula, en la médula superior. Y los corpúsculos de las nefronas yuxtamedulares se localizan cerca del borde corticomedular y sus sistemas tubulares son mucho más largos y se extienden profundamente en la médula. Cada nefrona está rodeada por una red de capilares, ramas de las arterias renales interlobuliares. Entran a la nefrona como arteriola aferente y forman un aglomerado capilar que sale de la nefrona como arteriola eferente. La red capilar entonces continúa para rodear a las nefronas del sistema tubular renal como capilares peritubulares, formando a las arteriolas rectas alrededor del asa de Henle. El corpúsculo renal es el aparato de filtración de la nefrona. Cada corpúsculo consta de 2 elementos principales, el glomérulo y
la cápsula glomerular o de Bowman. El glomérulo consiste en una red de capilares formados por ramas de la arteria renal. La cápsula glomerular rodea al glomérulo y esta consta de dos capas, las hojas parietal y visceral, que limitan una cavidad llamada espacio capsular glomerular o de Bowman. La hoja visceral está formada por células especiales denominadas podocitos. Los podocitos cubren las paredes de los capilares glomerulares, se interdigitan entre sí y forman ranuras estrechas entre sus proyecciones. Y la hoja parietal está formada por epitelio escamoso simple y se continúa con los túbulos de las nefronas. Ahora, el aparato yuxtaglomerular es una estructura renal que regula el funcionamiento de cada nefrona. Está constituido por tres partes distintas: células de la capa media de la arteriola aferente en su porción distal, parte del túbulo distal y células semejantes a las mesangiales que se denominan células telaces. Una arteriola aferente es la que lleva sangre al glomérulo y una arteriola eferente es aquella por la que la sangre abandona el glomérulo. El sistema tubular es la parte de la nefrona que transforma el ultrafiltrado glomerular en orina al absorber las moléculas necesarias y secretar las sustancias innecesarias y de desecho. Consta de tres partes, que es el túbulo proximal, con sus túbulos contorneados proximales y túbulo recto proximal, el asa de Henle con las ramas ascendente y descendente, el túbulo distal con el túbulo recto distal y el túbulo contorneado distal. El túbulo proximal es la primera parte del sistema tubular. Este consiste en segmentos contorneados y rectos. Este túbulo se localiza dentro de la corteza renal y es continuo con el espacio capsular. El túbulo recto proximal o rama descendente gruesa del asa de Henle se extiende inferiormente hacia la médula y ambas partes están compuestas por epitelio cúbico simple, rico en mitocondrias y microvillosidades. Esta morfología está adaptada a la función de absorción y secreción del túbulo proximal. Más de la mitad del agua y las moléculas filtradas previamente retornan a la sangre por estos túbulos. Ahora, el asa de Henle es la curva en forma de U de una nefrona que se extiende a través de la médula del riñón. Histológicamente consiste en dos partes, la rama descendente y la rama ascendente. Ambas ramas están compuestas por epitelio escamoso simple. Las células tienen pocas organelas, poca o ninguna microvillosidad y capacidad de secreción baja. Las dos ramas trabajan en paralelo con los capilares de arteriolas rectas para ajustar los niveles de sal y agua de filtrado. Para ser más específicos, la rama descendente es altamente permeable al agua y menos permeable a solutos, mientras que la rama ascendente es todo lo contrario. Algunos autores consideran al asa de Henle como asa de la nefrona, mientras que otros incluyen al túbulo recto proximal y al túbulo distal en este término también. El túbulo distal también consta de segmentos rectos y contorneados. El túbulo recto distal, o también conocido como rama ascendente gruesa del asa de Henle, se continúa desde la rama ascendente delgada del asa de Henle a nivel entre la médula interna y externa. El túbulo contorneado distal se proyecta en la corteza y ambas partes de este túbulo están compuestas por epitelio cúbico simple, morfológicamente similar al túbulo proximal. La diferencia principal entre ellos es que el epitelio del túbulo distal tiene menos microvillosidades bien desarrolladas. La reabsorción y secreción ocurren aquí, aunque en menor grado que en el túbulo proximal. Y al presentar muchas mitocondrias, los túbulos rectos distales pueden reabsorber cualquier sustancia útil, como los electrolitos, y excretar los residuos restantes mediante transporte activo. De particular interés la absorción de sodio bajo la regulación de la aldosterona.
Bueno, en la parte de su irrigación, cada riñón está irrigado por la arteria renal, una rama colateral de la arteria aorta abdominal. La arteria renal izquierda es significativamente más corta que la derecha, ya que esta última necesita pasar por detrás de la vena cava inferior para llegar al riñón derecho. Una vez que ha ingresado a los riñones, las arterias renales se dividen en una rama anterior y una posterior. La rama posterior irriga la parte posterior del riñón, mientras que la rama anterior se divide en 5 arterias segmentarias, cada una de las cuales irriga un segmento renal. Las arterias segmentarias se dividen luego en arterias interlobulares, las cuales subsecuentemente se dividen en arterias arcuatas. Finalmente, las arterias acuatas se dividen en las arterias interlobulares, que se dividen aún más proporcionado las arterias aferentes que proporcionan sangre para ser filtrada en los glomérulos de las nefronas. Cada riñón es drenado por la vena renal, la cual conduce la sangre hacia la vena cava inferior. La vena renal derecha es más corta, ya que la vena cava inferior se ubica más cerca del riñón derecho. ¿Le puedes regresar, por favor? Y bueno, la vena renal izquierda pasa por delante de la aorta, justo por debajo del origen de la arteria mesentérica superior, lo cual supone un riesgo porque esta puede ser comprimida entre las arterias aortas y mesentérica superior, generando el denominado síndrome de cascanueces o atrofamiento de la vena renal izquierda. Y bueno, hablando sobre su inervación, están inervados por el plexo renal. Este plexo recibe aportes desde el sistema nervioso simpático, proveniente de los nervios esplécnicos torácicos para la regulación del tono vascular, y del sistema nervioso parasimpático a través del nervio vago. Los nervios sensitivos desde el riñón viajan a la médula espinal a nivel de T10 a T11, razones por el cual el dolor de las regiones laterales del abdomen siempre levanta sospechas de que algo puede andar mal con el riñón correspondiente. Por eso es que casi siempre las personas que se quejan de dolor en los costados de la zona lumbar, pues siempre levantan sospechas de o una infección en las vías urinarias o alguna infección en los riñones y todo eso. Y bueno, también hay diferentes inervaciones. Está la inervación simpática, es en la que las fibras simpáticas presimpáticas para los riñones son conducidas desde los niveles torácicos inferiores y lumbares superiores a la médula espinal, de T12 a L1 a través de los nervios esplácnicos torácicos inferiores. Después tenemos a la inervación parasimpática. Esta es muy poca o a veces se toma como inexistente, ya que las fibras parasimpáticas preganglionares entran en el plexo renal desde el nervio vago. O sea, se puede hasta tomar como pues parte del nervio vago. Y también tenemos a la inervación sensitiva. Es la que las fibras aferentes viscerales que conducen la información refleja a impulsos dolorosos que acompañan a las fibras simpáticas, por lo que siguen retrogradamente las fibras simpáticas pasando por el plexo celíaco o el plexo renal. Y bueno, tenemos los linfáticos. Los linfáticos del riñón son dos redes intercomunicadas, una superficial y una profunda, que podemos ver. Son las, ¿cómo se llama? Como la pequeña red esa verde con circulitos. Esos son los linfáticos o ganglios linfáticos, que pues les digo que está una superficial y una profunda. La superficial son las que podemos ver ya cuando se abre un cuerpo, y las profundas son los que pasan por órganos y por
por detrás de los riñones. Y bueno, la red superficial asienta en la zona cortical y otra la zona cortical naciendo desde la cápsula misma. Está constituida por finos canalitos que se anastomosan en plexos que rodean estrechamente la estructura celular. La red profunda se inicia en capilares que rodean los diferentes segmentos tubulares de la zona medular, que son particularmente importantes alrededor de los vasos y en el intersticio. Estas dos corrientes se unen a la base de pirámides de Malpighi para dar origen a los plexos peripapilares, que atraviesan la columna de Bertini para desembocar en el seno del riñón. En la periferia de los cálices se desarrollan numerosas anastomosis, tanto linfáticas como venosas, lo que transforma el ángulo cálico-papilar en la zona de gran actividad circulatoria. Puedes pasarle a la siguiente, por favor. Aquí es una imagen que pues les puse como para que vean cómo van la trayectoria de los linfáticos y pues a esa red que se puede ver con pequeños circulitos y pues que tocan a tanto los riñones como la aorta, como a músculos y también toca vejiga, al músculo psoas, pero pues aquí el importante es cómo toca el riñón. Aquí se puede ver como si solamente tocara pues el riñón y lo que les dije, pero también es que los toca también por detrás. Y ya. Bueno, ahora vamos a hablar del concepto de la función endocrina. Como sabemos, es un órgano que produce hormonas y las libera de manera directamente en la sangre y después viaja hacia todos los tejidos y órganos de todo el cuerpo. Pero ¿para qué nos permite saber este concepto? Bueno, ¿le puedes pasar a la siguiente, por favor? Como ya lo había mencionado el profe anteriormente, el riñón va a secretar 3 importantes hormonas. Como podemos observar en la imagen de arriba, la primera hormona que vamos a mencionar es el calcitriol. Bueno, ¿qué es el calcitriol? Es la forma activa de la vitamina D, que nos permite mantener el calcio para los huesos y para mantener un equilibrio químico en el cuerpo. Después tenemos a la segunda hormona, que es la eritropoyetina. ¿Qué es la eritropoyetina? Bueno, esta es la que estimula la producción de los glóbulos rojos por la médula ósea. Bueno, y como ya lo había mencionado también el profesor hace un rato, esto, si está mal, vamos a tener una anemia. Y después tenemos la última, que es la renina. Bueno, la renina nos ayuda a regular la tensión de la tensión arterial, de manera indirecta a regular los niveles de sales en la sangre. Entonces, muchas veces cuando alguien sufre de hipertensión, se utilizan fármacos que actúan directamente sobre esta sustancia. Entonces, son 3 hormonas muy importantes. ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? Ahora vamos a ver ¿cómo se llama? Las alteraciones de sustitución cuando existe una insuficiencia funcional. Bueno, las opciones de tratamiento podemos decir que son 3, que es la diálisis, y entre la diálisis está la diálisis peritoneal y la hemodiálisis, y por último el trasplante renal. ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? Bueno, la diálisis. Bueno, ¿qué es la diálisis? Es una técnica que sustituye de manera parcial la función de los riñones. Para ello se utiliza una membrana que se contacta con la parte de la sangre que actúa a manera de filtro, a través del cual se produce la filtración de sangre, imitando a lo que harían los riñones. ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? Ahora, ¿qué es la diálisis peritoneal? Bueno, es una técnica que se realiza a domicilio y es una opción domiciliaria de diálisis que se realiza en el abdomen utilizando como filtro, como se puede observar en la imagen, la membrana natural del peritoneo. Bueno, esta diálisis consiste en introducir un líquido especial
en este caso es como el líquido de diálisis, a través de un tubo muy fino, blando, de silicona que se coloca previamente, bueno, no lo sé verdaderamente, pero bueno, así lo encontré, que se coloca previamente un mes antes, no sé si es correcto, pero así lo encontré, y en la pared del abdomen, y este atrae agua y toxinas desde la sangre. Además también aporta a la sangre ciertas sustancias. ¿Me puedes pasar a la siguiente, por favor? A ver, ¿cómo es que lo encontraste? Lo encontré que, bueno, cuando se introduce el tubo, esto se realiza un mes antes de realizar la primera diálisis peritoneal, no sé. No, para nada. Nosotros lo colocamos en el momento en que lo colocamos, desde ahí empezamos la diálisis. Y Okay. la diálisis metemos ahí una solución a través de ese catéter que describe Tenkov, catéter de Tenkov. Alguno por la forma que tiene, chistosamente le mencionan como cola de cochino por la forma que tiene, pero es de silicona efectivamente. Se atraviesa la pared abdominal. Es una pequeña operación para poder llevar al fondo de saco, a nivel del peritoneo, donde se decanta, a donde se supone que va a estar puesto el líquido por gravedad, a la excavación pélvica. Entonces, a los fondos de saco. Y de ahí, por medio de la gravedad, con una bolsa que tiene una solución de cierta osmolaridad, se introduce a la cavidad peritoneal. Por efectos de diálisis se sustrae lo que el riñón no puede eliminar a través del efecto que tiene el peritoneo. No olviden que el peritoneo es una membrana que tiene una gran particularidad de ser semipermeable. Debido a los elementos que que contiene ese líquido para diálisis, que son una concentración de electrolitos que permiten precisamente la diálisis, se extrae por este medio todo lo que es tóxico y llega a todo la cavidad peritoneal. Después de que pasó todo esto, que son más o menos 1.8 litros en una unidad de tiempo, más o menos entre 8 y 12 minutos, se invierte. El paciente estando en cama, pues la bolsa que decíamos que estaba por gravedad, para que entrara por gravedad se supone que la bolsa debe estar mucho más alto que donde se localiza el paciente. Pero cuando ya se va a vaciar, entonces la bolsa la ponemos en el piso. Es decir, en un área donde esté todo limpio, para que por medio de gravedad regrese el líquido de la cavidad peritoneal hacia la bolsa, hacia la otra bolsa. Es un sistema de dos bolsas, una vacía y una llena. La que ya se vació se cierra, la que se va a llenar se abre y permite el paso de ese líquido. El líquido sale turbio. Normalmente es como un suero que tú has visto en un frasco o en una bolsa. Pero cuando sale este líquido es completamente turbio. La parte turbia, el aspecto turbio, se supone que tendrá algunos elementos densos o bien que han salido por medio del baño, digamos, que en la cavidad peritoneal. Es como se da, pero no tiene que ver un mes antes, no se da así. Son conceptos, a lo mejor, que bueno que lo leíste. Que aunque su explicación de ustedes me parece muy rápida, muy superficial, como que le hace falta algo a su presentación. La verdad, no puedo decir que no me guste, pero como que le falta un poco a su presentación, porque es un tema súper interesante. Esto no lo hace cualquiera. Es una presentación que debe decirse con los términos correctos. Vi que se fueron muy a prisa en su descripción. Yo les entendí bien. Sin embargo, si les hago preguntas sobre la parte anatómica, pues que si nadie dice nada, pues lo voy a dejar así. También a veces yo estoy pendiente a veces siempre estoy pendiente de lo que están diciendo, de lo que están aquí exponiendo. A veces los interrumpo, a veces yo tengo que decir más cosas. Ustedes casi nunca dicen nada, nunca interrumpen, nunca tienen dudas o nunca dicen ni aportan nada. La gran mayoría de ustedes, no digo que están como muy en un mismo nivel. Bueno,
Pero esto es interesante porque, desgraciadamente, yo no quiero que tengas cercanamente a alguien, de un familiar o alguien de tu cercano, con un problema de insuficiencia renal. Esto, la diálisis peritoneal es el tratamiento a una insuficiencia. Y la insuficiencia la causan muchísimas enfermedades. Creo que el día de ayer, al introducir el tema, decía, mira, un sangrado profuso te puede llegar a dar un problema a nivel del epitelio de los elementos de la nefrona. Te iba a hacer la pregunta, pero dejé que se fuera en su descripción. Se fueron muy aprisa, así como leyendo, se fueron leyendo porque lo estuve percibiendo. Que si se lo saben, que bueno, porque eso se ve en bioquímica también, para ver cómo están el sistema tubular y ver el efecto que tiene los componentes del asa de Henle. El tubo contorneado distal, el proximal, y luego el asa y luego el contorneado distal. Y tienen que ver con propiedades a través de sus epitelios y componentes estructurales, poder eliminar o bien reabsorber y mantener, porque efectivamente el ultrafiltrado que se da por un gradiente de presión al nivel de la cápsula de Bowman en el glomérulo es precisamente por la constante de la presión sanguínea. Se va a dar aquí, pero ahí no se forma la orina, que nada más se filtra una gran parte. Se filtran elementos que no conforman toda la orina, porque tienen que pasar por el sistema tubular. Imagínense ese aparato enorme que tenemos y que permite eliminar, absorber o convertir para poder mantener, ya lo había dicho desde un principio, el medio interno. Bueno, entonces se va a dar ahí. Y cuando lleven farmacología, que se hará más o menos en el quinto semestre, sexto, van a ver cómo la hemodinamia, la absorción, destino y excreción de los medicamentos tiene que ver con la propiedad que tenga, pues, toda lo referente a a su membrana, sus elementos celulares. El medicamento se da, se metaboliza, se degrada, se lleva al hígado, pero se elimina por riñón, generalmente por riñón, por la orina, pues, o por la bilis, por la vía digestiva. Entonces, los diuréticos, medicamentos que van a forzar la acción de la nefrona, y hay medicamentos diuréticos que son de asa, es decir, que van a impedir que haya tanta eliminación de potasio para cuando el paciente tiene trastornos ya severos de hipertensión, daño a nivel renal. Entonces, ahí van a aprender mucho de los medicamentos que se deben de dar para curar y para interferir en las alteraciones del paciente. Pero todo esto tiene su origen o bien su propiedad en el conocimiento anatómico de la nefrona, perdón. Por eso es que es importante que no se vayan corriendo, que estén explicando adecuadamente. Yo les voy a preguntar después algo de riñones ahorita. Bueno, pero déjenme decir la importancia que tiene todo esto. Entonces, ustedes como médicos deben de entender lo que está pasando en riñones cuando esto no se llega a dar. La diálisis es un procedimiento en el cual, pues, como no se puede eliminar por medio de la membrana del riñón o bien del sistema tubular o de los componentes de la nefrona, pues todas las toxinas están pasando en sangre, pero como está súper irrigado y hay mucha extensión del peritoneo, pues ahí es donde se puede sustraer. Imagínense la inteligencia de la persona que dijo, pues bueno, si el peritoneo tiene esa propiedad, pues vamos a hacer que se extraiga por medio de la diálisis. Imagínense la propiedad que tiene de eliminar y poder pues hacer lo que el riñón no hace. No hace porque no puede, pues está enfermo. Bueno, pero estoy mezclando muchas cosas, dando conceptos de su ponencia, que no está mal, pero me hubiese gustado con mayor acentuación, así un poquito más profesional. Es bien explicado todo. Bien, bueno, ya me voy a centrar a lo que dijo nuestro compañero. Sí,
catéter que se introduce en el abdomen se pone de inmediato. Nosotros lo ponemos, abrimos una parte del abdomen, lo dirigimos hacia el hueco pélvico, lo fijamos, cerramos la piel, sellamos bien el peritoneo para poder ya iniciar de inmediato una diálisis. Y se puede hacer de forma ambulatoria. Para esto no es cualquier cosa. El lugar donde se hace la diálisis no es en cualquier lugar de la casa de ustedes, sino tiene que ser, pues bueno, hay mucha gente que tiene lo único, un cuarto, 2 cuartitos de su casa, se le da una instrucción, se le tiene que enseñar para ver cómo se hace la diálisis de una técnica aséptica totalmente, mucho lavado de manos, mucha higiene y después el manejo que se da con las bolsas para hacer todo esto. En fin, toda esta parte de la descripción es constante, desafortunadamente, es muy constante. Entonces no se debe de ver como simplemente como un boletín informativo, tiene que verse con mucha profundidad para entender. Sí explicaron, y esto creo que salvó su plática, acerca del área yuxtaglomerular, donde se dan los efectos endocrinos, que lo habíamos comentado. Todo paciente con insuficiencia renal se darán cuenta que tienen una coloración grisácea, pobres pacientes. Le ven las escleras completamente blancas, le ven el lecho ungueal a nivel de las manos y todo completamente pues pálido, porque están completamente anémicos, porque no hay elemento que propicie, digamos, todo lo que concierne a la hemoglobina, que no hay hemoglobina, no hay renina, no hay elemento, no hay eritropoyetina que propicie todas esas acciones, un factor antianémico. Y como no se produce, pues entonces hay un tanto de cuadro anémico. Pues para que vean que los glóbulos rojos no nada más se van a producir en médula ósea, se requieren también otros factores para poder darse su producción. En fin, es una explicación muy grande, pero bueno, la diálisis peritoneal es algo que está salvando muchas vidas, ya ha salvado muchísimas vidas. La hemodiálisis, una intervención como un procedimiento muy severo, porque el paciente sale muy mal, sale con hipotenso, sale con cefalea, sale obnubilado. El pobre paciente sufre mucho, tiene muchos problemas hasta que ya se estabiliza. En fin, todo esto lo recalco, me tardo tanto en hablar porque pues, lo vemos cotidianamente con todos los pacientes que llegan al hospital y tenemos que colocarles precisamente los catéteres peritoneales para la diálisis. Perdón, ¿qué más sigue? Porque voy a otra diapositiva de diálisis. Ahí está. Se hace con una maquinita, ¿sí? Dice con cicladora, una máquina llamada cicladora realiza durante la noche los recambios de líquido peritoneal, mientras usted duerme según la programación que ha provisto su nefrólogo. Pues bueno, fuera que la maquinita estuviera, hay que ver porque a veces no funciona. Si el catéter se tapa, no funciona y la maquinita sirvió para 2 cosas. Tiene que estar bien puesto. Bueno, pero esa es ahorita mi concepto es que sí, tengan en mente que esto es otro procedimiento dentro de la misma diálisis. Otra manera. ¿Qué otra cosa? Otra diapositiva. La hemodiálisis. Ahí está. Imagínense, la maquinita hace que la sangre pase por un filtro. Ese filtro elimina los elementos que, casi como haciendo la función de una nefrona. Vean que se mete una solución. Vean que tiene un circuito. Ahí se mete, pero este catéter se mete a la arteria. Es intraarterial. Entonces, a veces se hace una unión entre vena y arteria para poder llevar a efecto este mecanismo también. Y pues es donde les digo que el paciente sale a veces muy, muy, muy débil. ¿Qué otra cosa? El trasplante. Es lo de hoy. Es lo que da
Si todo sale bien, la sobrevida es de 8 a 10 años. Entonces, cuando ya no hay más, lo bueno es que pues este paciente tiene calidad de vida con un riñón. Si tiene un riñón, pues uno solito puede dar las funciones. Y sin duda es la mejor opción del tratamiento de la insuficiencia renal, tanto por la mayor supervivencia como por la mejor calidad de vida, y esto es así para cualquier edad. Sí, estoy de acuerdo con eso. Cualquier persona en diálisis que no tenga una contraindicación absoluta para ser trasplantado debe ser valorado para ver si cumple los criterios. Bien, esto me parece relevante desde la presentación. Está bien. ¿Qué otra cosa? ¿Eso fue todo? Jóvenes del equipo. Sí, profe, ya es todo. Bien, bien. Mira, todo esto último que acaban de pasar me parece muy, muy relevante porque esto es lo actual. Efectivamente, pues nuestra actividad en el hospital pues es de otro tipo. Yo soy gastro, bueno, yo hago cirugía. Estuvimos en el equipo de la procuración de órganos, en este caso puros riñones. Yo participaba en un equipo para trasplante renal. Sí, efectivamente, sí es interesante todo esto. Pero pues bueno, mi disciplina es otra, por supuesto que ya en el hospital tenemos un profesiograma que cumplir y lo hacemos. Pero al lado está una sala que es la que quita riñones en caso de un cadavérico o bien de un donador vivo relacionado, y en la sala de junto de también donde estamos operando están poniendo el implante con el receptor. Muy, muy interesante todo esto. Bien, jóvenes, pues el día sábado, si no tienen ningún problema, así rapidín, ya vieron la plataforma, ya pudieron entrar en módulo, ya estuvieron checando. Si no, chequenlo, por favor. Si tienen duda, pues estamos en comunicación. Habíamos dicho que les podíamos dar el día de mañana, ¿verdad? Para que estudien, como ustedes quieran, porque para mí no hay inconveniente. Nos seguimos viendo para nuestra clase, o bien díganme ustedes qué opinan así de rapidín, tienen 10 segundos para opinar. Estudiar, profe. Mejor estudiamos, profe. Órale, Mejor pues. estudiamos. Pero de veras, estudien con ganas, que les vaya bien. Bueno, nadie me dijo que tuviera problemas con la plataforma, entonces que les vaya bien, pero si alguien tuviera problema, por medio de nuestra compañera, que está como coordinadora de la sección, ya habíamos dicho quién es Mónica, sí, es Mónica, pues ella, que me haga favor, Mónica, no seas malitas, me haces favor de comunicarme. Yo ya mandé un mensaje al ingeniero Camacho para los compañeros que tenían problema, A ver, no me ha contestado, pero pues bueno, yo estoy insistiendo. Espero que de aquí al sábado que tengan su evaluación, pues la hagan, porque no voy a poder hacer nada si no se hizo antes todo lo que debió haberse hecho. Que tengan no buena suerte, sino que tengan éxito. El conocimiento no es de suerte, el conocimiento se adquiere y a veces cuesta mucho. Jóvenes, los estimo mucho, que les vaya bien, nos vemos el día lunes. Saquen puro 10. Doctor, entonces el día del examen no nos vamos a conectar, ¿verdad? No, es el sábado. Y usted ya tiene programado, busquen el módulo. Ahí está, creo, me parece que es el tópico 12 o 13. Dice, primera evaluación, abdomen. Es la que van a abrir. Bien, éxito. Hasta luego. Gracias, doctor. El lunes nos vemos.